En diciembre de 2019 se detectó por primera vez un grupo de casos de una neumonía de origen desconocido. La causa fue un nuevo virus de la familia de los coronavirus que suelen generar infecciones respiratorias. La enfermedad que este coronavirus causa ahora se denomina COVID-19. Desde entonces, el número de personas afectadas y los países con brotes de COVID-19 se han multiplicado a gran velocidad en todo el mundo. Por esta razón, se ha caracterizado a la COVID-19 como una pandemia. La Organización Panamericana de la Salud está dando recomendaciones a los países de las Américas que se enfocan en detener la propagación de la COVID-19 y en salvar vidas. ¿Cómo se presenta y transmite la COVID-19? Los síntomas de esta enfermedad pueden ser fiebre, tos seca y dificultad para respirar. El virus se transmite a través de gotículas que salen despedidas cuando una persona con COVID-19 tose o exhala. Estas gotículas pueden caer sobre objetos y superficies, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si los tocan y luego se tocan la cara. ¿Cómo evitamos la transmisión del virus? Las personas pueden adoptar una serie de prácticas de higiene estándar para protegerse contra la infección y así evitar propagar el virus. Todos debemos realizar la higiene de manos regularmente con agua y jabón o con gel a base de alcohol. Cubrirnos la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo flexionado. Evitar tocarnos la cara. Evitar el contacto cercano con aquellos que presentan síntomas. Usar mascarillas si tienen síntomas como la tos o fiebre. Es importante mantener la distancia de por lo menos 1 metro de otra persona. Quedarse en casa si tienes los síntomas de la COVID-19. Si te sientes mal, busca atención médica, pero llama primero por teléfono. Cada persona en cada comunidad debe hacer su parte para protegerse, proteger a sus seres queridos y a los más vulnerables, y así evitar que la COVID-19 se disemine. Hoy estamos mejor preparados que hace 10 años. Hemos aprendido lecciones de pandemias y epidemias anteriores. Juntos podemos superar esta emergencia de salud pública. Visita nuestro sitio web para obtener información actualizada: www.pajo.org/coronavirus. El uso excesivo de equipo de protección personal tendrá un impacto adicional en la escasez de suministros. Además de usar el equipo de protección personal apropiado, siempre se debe realizar higiene frecuente de las manos e higiene respiratoria. El equipo de protección personal debe desecharse en un contenedor de residuos apropiados después del uso. La higiene de las manos debe realizarse antes de ponerse y después de quitarse el equipo de protección personal. Las mascarillas se dividen en quirúrgicas y autofiltrantes. Una mascarilla quirúrgica evita la transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona que la lleva, pero no son efectivas para prevenir el contagio. Una mascarilla autofiltrante protege al usuario frente a la inhalación de contaminantes ambientales en partículas o aerosoles. Las mascarillas autofiltrantes se dividen según su eficacia de filtración. Tenemos 3 tipos: FFP1, FFP2, FFP3 y sus variantes con o sin válvula de exhalación. Estas van a prevenir y proteger. Algunas protegen al personal que la lleva contra organismos infecciosos. Otras son una barrera para no contagiarse y evitan la emisión de organismos infecciosos al ambiente. Aquí se pueden demostrar las diferencias de cada uno. A su vez, tenemos mascarillas quirúrgicas que no son equipo de protección individual desechable. Tenemos mascarillas higiénicas que no son equipo de protección individual desechable y semimáscaras buconasales con filtros. ¿Cómo colocarse, usar, quitarse y desechar una mascarilla? Antes de colocarse una mascarilla, realice la higiene de manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o agua y jabón. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la mascarilla. Recuerde, no es necesario que las personas que no presenten síntomas respiratorios usen mascarillas. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, realice la higiene de manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o con agua y jabón. Para quitarse la mascarilla, quítela por detrás. No toque el frente de la mascarilla. Deseche inmediatamente en un contenedor cerrado. Realice la higiene de las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Recuerde,
No es necesario que las personas que no presenten síntomas respiratorios usen mascarillas. El equipo de protección en la comunidad hace referencia al equipo de protección o el material necesario para protegerte dentro de tu hogar. También hace referencia al material necesario para salir fuera de tu casa y en el caso de ser del personal de salud que acude a entrevistar o tener atención al paciente con COVID positivo dentro de su hogar, pues también necesita una protección específica de la cual también vamos a hablar. Antes de entrar de lleno a la protección física, les voy a recordar los 10 consejos fundamentales para protegerte en esta pandemia y para no arriesgar tu vida o la de tus seres queridos. El principal pues es el distanciamiento físico. Este nos ayudará a protegernos a todos, tanto a ti como a tus familiares. Es fundamental quedarse en casa y pues en el caso de querer tener contacto con amigos u otros miembros de la familia, que sea por medio de videollamada o por llamadas de teléfono. Lavarte bien las manos con agua y con jabón y el uso de gel antibacterial. Desinfectar las superficies, en específico aquellas que usas a menudo, como lo son los teléfonos, el teclado de la computadora o las chapas de las puertas. Hablar también con los más pequeños y los jóvenes es fundamental, ya que esa situación puede llegar a ser muy estresante, no solo para ti, sino también para ellos. Evitar los rumores y la desinformación, sobre todo en las redes sociales, genera mucha información errónea que solamente lleva al pánico de la comunidad y pues es importante también evitarla. Haz ejercicio y medita, mantén una rutina familiar. Esto les ayudará en general a sentirse más tranquilo y más en control de la situación. En caso de sentirte triste o ansioso, comunícate con un adulto o con algún profesional que le tengas confianza. Sigue las instrucciones de las autoridades de salud y también escucha a las autoridades locales. Ya entrando en específico la protección, en el caso del hogar, si eres un paciente con síntomas respiratorios, es fundamental la distancia con el resto de tu familia. Tienes que mantener una distancia de al menos de 1 metro del resto de los familiares. Y algo muy importante también será el uso de mascarilla médica. Esta se puede evitar durante las horas del sueño, pero el resto del día lo mejor será mantenerla siempre puesta.
sobre todo cuando vas a tener contacto con otro familiar dentro de tu casa. En el caso del cuidador, pues si eres un familiar que vive donde hay un paciente infectado con COVID y entras a la habitación del paciente, pero no provees la atención directa, en este caso es necesario el uso de la mascarilla médica, del cubrebocas. Y también es importante el mantener el distanciamiento. Es necesario que tanto tú mantengas la mascarilla puesta como pues el paciente infectado y su metro de distancia. Si provees cuidado directo, ya sea que tú manejas la orina, limpias el lugar, manejas heces u otros residuos del paciente con COVID-19, la protección en este caso pues sí será más específica. En este caso sí usarás mascarilla médica, guantes y en caso de ser necesario pues un delantal. El delantal es este que podemos ver en la imagen. Sobre todo nos va a proteger de salpicaduras, entonces si hay riesgo de salpicadura, en ese caso lo usarás. Si no hay riesgo con tu familiar de esto, pues no es realmente necesario que lo uses. Solamente con la mascarilla médica y los guantes será necesario o suficiente para protegerte. Ok, en el caso de las personas que no tienen ningún síntoma respiratorio y ocupan salir a algún área pública, con área pública me refiero, por ejemplo, a las escuelas, ir al supermercado a realizar las compras o pues ir a la biblioteca o algún lugar público. En ese caso, si no presenta síntomas respiratorios y en su casa no hay ningún paciente con COVID, pues realmente no requiere una protección para salir. En el caso del personal de salud, que atiende directamente al paciente con COVID, pero en el hogar del paciente. En este caso, la protección sí será específica, ocupará una mascarilla médica. También será importante el uso de su bata, de guantes y de protección ocular. También podría usarse la careta, pero ya depende de cada persona. Ahora pasamos al equipo de protección personal en los centros asistenciales. Las áreas que vamos a incluir son la habitación del paciente, las áreas de triage, laboratorios, áreas administrativas, consultorios y la sala de espera. El equipo de protección personal varía según el nivel de atención en el que nos encontremos. Por ejemplo, las áreas de triage representan zonas de bajo riesgo de contagio, mientras que las áreas de tomas de muestras y laboratorios se encuentran en un riesgo intermedio. Y si nos encontramos ante casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que requieran hospitalización y no procedimientos de generación de aerosoles, o bien ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiera hospitalización y procedimientos de generación de aerosoles, nos encontramos ante niveles de atención de alto riesgo de contagio. Vamos a comenzar con la habitación del paciente. Aquel personal de salud que atienda directamente a pacientes COVID-19 deberá utilizar el siguiente equipo de protección personal: mascarilla médica, bata desechable, guantes y protección ocular, ya sea careta o gogles o lentes. Aquel personal de salud que realice procedimientos que generen aerosoles en pacientes COVID-19 deberá utilizar mascarilla N95 o FFP2 o equivalente, además de bata desechable, guantes y protección ocular. ¿Cuáles son los procedimientos que generan aerosoles? Aspiración de secreciones respiratorias, nebulizaciones, toma de muestras respiratorias, ventilación manual con mascarilla y bolsa autoinflable, intubación, reanimación cardiopulmonar o RCP, lavado bronquialveolar, broncoscopía y ventilación no invasiva, por mencionar algunos. En cuanto al personal de limpieza que se encuentre en la habitación de pacientes COVID-19, deberán utilizar mascarilla médica,
bata desechable, protección ocular, guantes para tareas pesadas y botas de trabajo o zapato cerrado. Para los visitantes que se encuentran en la habitación de pacientes COVID-19, deberán utilizar mascarilla médica, bata desechable y guantes. Ahora pasamos a otras áreas de tránsito de pacientes. Cualquier actividad que no implique contacto con pacientes COVID-19 no requiere equipo de protección personal. Ahora pasamos a las áreas de triage. El término triage se utiliza para clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención y permite organizar la atención de las personas según los recursos existentes y las necesidades de los individuos. En cuanto al personal de salud en las áreas de triage, deberán mantener una distancia de al menos 1 metro y no se requiere de equipo de protección personal. Los pacientes con síntomas respiratorios deberán mantener una distancia de al menos 1 metro y utilizar mascarilla médica si es que la toleran. Y aquellos pacientes sin síntomas respiratorios no requieren equipo de protección personal. Ahora pasamos a los laboratorios. Aquellos técnicos de laboratorio que tengan que realizar manipulación de muestras respiratorias deberán usar mascarilla médica, bata desechable, guantes y protección ocular si hay riesgo de salpicaduras de material orgánico o sustancias químicas. En cuanto a la toma de muestra y envío al laboratorio, la toma de muestra debería realizarse con equipo de protección personal, además de sanitizar tubos con alcohol al 70%. Se deberán colocar los tubos en bolsa sellable para muestra. Colocar los tubos en un contenedor específico para pacientes COVID-19. Y el manejo de tubos con equipo de protección personal y sanitización previa. En cuanto a las áreas administrativas, tareas administrativas sin contacto con pacientes COVID-19, no se requiere equipo de protección personal. Ahora pasemos a los consultorios. Para el personal de salud que realice examen físico de pacientes con síntomas respiratorios, deberán utilizar mascarilla médica, bata desechable, guantes y protección ocular. Para el personal de salud que realice examen físico de pacientes sin síntomas respiratorios, deberá seguir las precauciones estándar acorde al riesgo de cada paciente. Es importante que se incluya una buena higiene de manos, el equipo de protección personal, higiene respiratoria y etiqueta de tos al toser o estornudar, y prevención de lesiones con punzocortantes. Hay que extremar precauciones con punzocortantes. Para los pacientes en consultorio que tengan síntomas respiratorios, deberán utilizar mascarilla médica si es que la toleran. Y los pacientes sin síntomas respiratorios no requieren equipo de protección personal. En cuanto al personal de limpieza, después de consultas de pacientes con síntomas respiratorios y entre consultas, deberán utilizar mascarilla médica, bata desechable, protección ocular, guantes para tareas pesadas y botas de trabajo o zapato cerrado. Pasamos ahora a la sala de espera. Aquellos pacientes sin síntomas respiratorios no van a requerir equipo de protección personal. Aquellos pacientes con síntomas respiratorios deberán utilizar mascarilla médica si la tolera y traslado de inmediato al paciente a una habitación de aislamiento o área separada de las demás,
Si no es posible, asegure una distancia de al menos 1 metro de otros pacientes. El Poder Judicial de la Ciudad de México te invita a que sigas estas medidas de protección básicas contra el nuevo COVID-19. Número 1. Lavarse las manos frecuentemente. Lávese las manos varias veces al día con jabón y agua o bien con algún desinfectante. Número 2. Adopte medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o bien con un pañuelo. Número 3. Mantenga el distanciamiento social. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, sobre todo cuando alguna tenga algún padecimiento respiratorio. Número 4. Evite tocarse los ojos, nariz y boca. Recuerde que las manos tocan diversas superficies y cosas que pueden estar contaminadas. Número 5. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, acuda al médico a tiempo. Indique a su médico si ha estado expuesto a circunstancias que le hagan sospechar que tuvo contagio por COVID-19. Número 6. Si tiene usted síntomas respiratorios leves y ningún antecedente de viaje a China o algún país con caso de coronavirus, practique cuidadosamente una higiene respiratoria y de manos básica. Número 7. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite cualquier tipo de lugar público. Lávese periódicamente las manos con jabón y agua potable o use gel desinfectante. Número 8. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No consuma alimentos de origen animal crudos. No olvides seguir estas medidas de protección básicas por tu salud y la de los demás. Poder Judicial de la Ciudad de México. Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía. Equipo de protección personal en los puntos de entrada, como aeropuertos, etc. El personal de área administrativa no requiere el uso de equipo de protección personal. El personal del área de evaluación inicial, que está encargado de tomar la temperatura y entrevistar a pacientes febriles sobre síntomas sugestivos de COVID-19 e historial de viajes, deberá mantener una distancia de 1 metro, utilizar una mascarilla y utilizar guantes. El personal de limpieza en todas las áreas deberá utilizar una mascarilla, bata, guantes para tareas pesadas, protección ocular, botas o zapatos de trabajo cerrados, ya que ellos se encargan de la limpieza del área donde se evalúan los pasajeros con fiebre. En el área de aislamiento transitorio, el personal que entra al área de aislamiento pero no provee asistencia directa deberá mantener una distancia de 1 metro, utilizar guantes y una mascarilla. En cuanto al personal y los trabajadores de salud que asisten a los pasajeros que son transportados a establecimientos de salud, deberán utilizar guantes, mascarilla, bata quirúrgica y lentes protectores. Ambulancia o vehículos de transporte. El personal de salud que transporte pacientes con sospecha de COVID-19 deberá utilizar mascarilla quirúrgica, bata quirúrgica, guantes y lentes protectores. Conductores. Si solo conduce y el compartimiento está separado del de los pacientes, deberá mantener una distancia de 1 metro. Si asiste en el ascenso y descenso de pacientes con sospecha de COVID-19, deberá utilizar bata quirúrgica, mascarilla quirúrgica, lentes protectores y guantes. Si no hay contacto directo con el paciente, pero no hay separación entre el compartimiento del paciente y el del conductor, este deberá utilizar una mascarilla quirúrgica. Los pacientes con sospecha de COVID-19 que son transportados al establecimiento de salud deberán portar una mascarilla quirúrgica. Ok, ahora hablando de los integrantes de los equipos de respuesta rápida, estos son los que pues tienen el primer contacto con COVID, con los pacientes infectados con COVID, ya sea por teléfono, videollamada o pues yendo a los hogares de las personas a entrevistarlos. En el caso de que la entrevista al paciente y a sus contactos sea por teléfono o por videollamada,
En este caso, la protección pues, realmente no requiere. No hay una necesidad de esta porque no hay un contacto directo y ni siquiera cercano con el paciente. Todo es a través del teléfono. El caso de la entrevista personal al paciente, pero que no sea con contacto directo, es decir, que el personal vaya a la casa del paciente. En este caso se necesitará que haya 1 metro de distancia mínimo entre el paciente y el entrevistador. 2, se debe usar mascarilla. Ambos tienen que portar su mascarilla siempre y la entrevista tiene que ser fuera de casa de preferencia, es decir, al aire libre. Y pues ambos deben usar la mascarilla, como ya les mencioné. En la entrevista con contactos asintomáticos del paciente, es decir, que no tiene ningún síntoma de los mencionados ya para COVID, en este caso igual se debe de mantener una distancia mínima de 1 metro. No se necesita una protección con ellos, pero sí se deben de tomar algunas medidas, como que la entrevista igual sea fuera de casa, en el aire libre, y en caso de que no se pueda y se tenga que entrar a la casa, pues primero se le va a checar la temperatura al familiar o al contacto con el que estamos hablando, y al entrar a la casa se va a mantener una distancia entre ambos mínima de 1 metro. Además, es muy importante que al entrar a la casa no se toque básicamente nada dentro de las instalaciones. Coronavirus COVID-19. Uso adecuado de elementos de protección personal para la atención de pacientes. Precauciones estándares para la atención de pacientes. Las precauciones estándares son las medidas básicas que se deben tomar para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos en la atención a la salud. El escenario que plantea el coronavirus COVID-19 requiere que estas medidas sean reforzadas y adoptadas por todas las personas que están en contacto directo con pacientes para evitar su propagación. Higiene de manos. Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o preparación a base de alcohol durante 1 minuto. Higiene respiratoria. Cubrirse la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar. Descarte seguro residuos patológicos hospitalarios y materiales cortopunzantes. Limpieza, esterilización y desinfección de los dispositivos médicos y el entorno hospitalario. Uso adecuado de los elementos de protección personal según evaluación de riesgo. El uso adecuado de protección personal es una de las precauciones estándares que todos los equipos de salud que estén en contacto directo con pacientes enfermos o con sospecha de coronavirus COVID-19 deben implementar para prevenir su contagio y propagación. ¿Cómo está compuesto el equipo de protección personal? Camisolín con puños descartable, barbijo quirúrgico o N95, solo para procedimientos que generen aerosoles, aspiración, intubación y broncoscopía, gafas o protección ocular, guantes descartables. Antes de iniciar la colocación de los elementos, deberán limpiarse correctamente las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. ¿En qué orden y de qué modo debemos colocarlos? Primero, camisolín con puños descartable. Atarlo a la altura del cuello y de la cintura. Comprobar que el camisolín cubra toda la zona del cuello para evitar que la ropa quede expuesta. Estirar bien las mangas hasta las muñecas. Segundo, barbijo quirúrgico o N95. Estirar levemente el barbijo. Colocarlo sobre la nariz, atarlo en la parte superior por sobre la altura de las orejas, atar la parte inferior. Tercero, gafas o protección ocular. Cuarto, guantes descartables. Colocarlos sobre el puño del camisolín a fin de evitar que las muñecas queden expuestas al contacto con posibles fuentes de infección. ¿En qué orden y de qué modo debemos quitarlos? Primero, guantes descartables. Retirar el guante de una de las manos con la mano contraria. Hacer un bollo con el guante que se quitó y sostenerlo con la mano que aún posee el guante puesto. Introducir la punta del dedo índice dentro del guante que permanece colocado, evitando tocar la cara externa del mismo. Retirar el guante desde la parte interna y envolver el guante que se sacó previamente. Descartar el bollo hecho con los 2 guantes en la bolsa de residuos patológicos. Higienizarse las manos. Segundo, gafas o protección ocular.
Embeber una gasa con alcohol y apoyarla sobre la mesa de trabajo. Retirar las gafas y sostenerla lejos del cuerpo. Limpiar las gafas con la gasa dispuesta en la mesa, barriendo la superficie en un mismo sentido. Desechar la gasa en la bolsa de residuos patológicos. Apoyar las gafas sobre la mesa con la cara que se ha limpiado previamente hacia arriba. Tercero, camisolín con puños descartables. Desatar el nudo del cuello y luego el de la cintura. Tomar el camisolín por la parte interna y retirarlo de manera envolvente, evitando que las manos no entren en contacto con la cara externa del mismo. Descartar el camisolín en la bolsa de residuos patológicos. Cuarto, barbijo quirúrgico o N95. De ser posible, salir de la habitación para retirarlo. Desatar el nudo inferior y luego el superior. Extraer el barbijo tomándolo por las tiras o por el elástico y llevándolo hacia arriba de la cabeza. Descartar el barbijo en la bolsa de residuos patológicos. Higienizarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel.